Muy buenas noches, estimados amigos, desde la República del Salvador, compartiendo con ustedes en esta noche esplendorosa de una frescura exquisita en este 28 de noviembre de 2014. Mauro Díaz quiere compartir aquellos elementos que les he venido compartiendo de a poquito, como es el capítulo 14 del libro Retírate joven y rico de Robert Kiyosaki, el que trata precisamente del apalancamiento de tus actos. Perdón. Quisiera compartir en esta ocasión precisamente esta idea, que si discutes tus finanzas con profesionales, podrás tomar decisiones difíciles, pero necesarias antes de que los problemas financieros se vuelvan tóxicos. Antes que los problemas financieros se vuelvan tóxicos. Pero tú te vas a preguntar, ¿y cuáles serían los profesionales que estarían dispuestos a discutir? Bueno, los profesionales, en primer lugar, sería el contador. El contador es aquel que conoce cuál es la fuente de tus ingresos. Si solamente tienes un sueldo, si tienes sueldos, regalías, aguinaldos, horas extras, si tienes negocios, si tienes acciones, si tienes certificados de depósitos a plazo, si tienes alquileres, si eres dueño de un restaurante, de una librería, si tienes, por ejemplo, un estacionamiento para vehículos, automotores, si tienes distintas fuentes. Todos estos profesionales, como el contador, que es el primero que estamos mencionando, te pueden ayudar. Y luego, ¿en qué usas ese dinero que ha entrado? Pueden ellos decirte con toda propiedad que los estás invirtiendo o utilizando de manera muy correcta, muy desequilibrada. ¿Cómo estás quedando con tus finanzas mes a mes? ¿Cuánto te quedó en el mes de enero, por ejemplo? Si te sobregiraste en el mes de mayo, si llevas un saldo a tu favor y has venido acumulando en el transcurso del año, y dónde es que estás haciendo, qué clase de gastos innecesarios te han obligado a desmejorar tus finanzas y cuáles son las fortalezas de tus ingresos. Ese sería el contador, para decirlo en una forma bastante general. Bueno, y otro profesional que pueda discutir contigo tus finanzas, bueno, puede ser tu asesor financiero. Pero ¿quién va a tener asesor financiero? Va a tener asesor financiero aquel que esté pensando en mejorar. Aquel que esté pensando en salvar su empresa, que mira que va por las recomendaciones y observaciones de su contador, que va a la deriva, dónde hacer ajustes técnicos o qué invertir, en dónde incrementar tu actividad, dónde focalizar determinadas áreas de tu vida productiva. Con el banquero, por ejemplo, con el banquero, si hay una deuda, cómo refinanciar esa deuda, cómo hacer una consolidación de deudas o cómo fragmentar determinados sucesos de tus datos financieros. Perdón. Y hablando de estas personas que te pueden ayudar, traigo a colación un ejemplo. Hay en mi ciudad, en la ciudad de San Salvador precisamente, un comerciante que se ha dedicado históricamente, su familia, a vender aparatos de música.
repuestos eléctricos, de aparatos eléctricos, con unos stock espléndidos. Bien, cuando el negocio lo manejaba la madre de este profesional, porque es un profesional, es administrador de empresa, ha vivido en los Estados Unidos y vino. La madre tuvo que partir y le dejó a él encomendada 2 tiendas, una en la ciudad de San Salvador y otra en San Miguel. Pero resulta que a las primeras de cambio se va viendo que este comerciante va entrando cada vez en más deudas. Tomaba dinero, según me lo manifestó su contador, tomaba dinero para salir a comprar cosas que no necesitaba. Carros que estaban fuera de su alcance en el momento. Por ejemplo, hacía promociones en la ciudad de Santa Rosa de Lima, donde abrió una sucursal donde se hacía competencia con él mismo, poniendo promociones improcedentes. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema que ha venido cayendo es en un endeudamiento excesivo, en una descapitalización y en una reducción de sus inventarios. Pero miren qué dramática situación, al grado que tiene deuda con sus trabajadores, con sus proveedores y con el fisco. Entonces, lo que ha venido haciendo él en el transcurso de estos últimos años es entrar en un deterioro porque no quiso discutir sus finanzas con profesionales entendidos, porque no quiso hacer ajustes y porque no quiso modificar sus hábitos de consumo. No es posible hacerle competencia a sus mismos negocios. No es posible desoír los cobros persistentes que están haciendo los proveedores, porque los proveedores, cuando usted no le paga, lo que primero que hacen es suspenderle el abastecimiento de la mercadería, porque el banquero, cuando usted no le paga, le pone sobrecargo de intereses o multas y le deja desfinanciada su actividad productiva. Si los trabajadores están con deudas de 2 o 3 meses o más que no les pagan, pues van a trabajar a desgano. Mire cuánto problema ocurre cuando el comerciante, cuando el inversionista no acude a tiempo a los consejos de sus asesores financieros. Pero miren qué problema más dramático es en el que se ve envuelto un comerciante desequilibrado. Muy buenas noches, estimados amigos, desde la República de El Salvador, compartiendo con ustedes en esta noche esplendorosa de una frescura exquisita en este 28 de noviembre de 2014. Mauro Díaz quiere compartir aquellos elementos que les he venido compartiendo de a poquito, como es el capítulo 14 del libro Retírate joven y rico de Robert Kiyosaki, el que trata precisamente del apalancamiento de tus actos. Perdón. Quisiera compartir en esta ocasión precisamente esta idea, que si discutes tus finanzas con profesionales, podrás tomar decisiones difíciles,
pero necesarias antes de que los problemas financieros se vuelvan tóxicos. Antes que los problemas financieros se vuelvan tóxicos. Pero tú te vas a preguntar, ¿y cuáles serían los profesionales que estarían dispuestos a discutir? Bueno, los profesionales, en primer lugar, sería el contador. El contador es aquel que conoce cuál es la fuente de tus ingresos. Si solamente tienes un sueldo, si tienes sueldos, regalías, aguinaldos, horas extras, si tienes negocios, si tienes acciones, si tienes certificados de depósitos a plazo, si tienes alquileres, si eres dueño de un restaurante, de una librería, si tienes, por ejemplo, un estacionamiento para vehículos, automotores, si tienes distintas fuentes. Todos estos profesionales, como el contador, que es el primero que estamos mencionando, te pueden ayudar. Y luego, ¿en qué usas ese dinero que ha entrado? Pueden ellos decirte con toda propiedad que los estás invirtiendo o utilizando de manera muy correcta, muy desequilibrada. ¿Cómo estás quedando con tus finanzas mes a mes? ¿Cuánto te quedó en el mes de enero, por ejemplo? Si te sobregiraste en el mes de mayo. Si llevas un saldo a tu favor y has venido acumulando en el transcurso del año. ¿Y dónde es que estás haciendo? ¿Qué clase de gastos innecesarios te han obligado a desmejorar tus finanzas? ¿Y cuáles son las fortalezas de tus ingresos? Ese sería el contador, para decirlo en una forma bastante general. Bueno, y otro profesional que pueda discutir contigo tus finanzas, bueno, puede ser tu asesor financiero. Pero ¿quién va a tener asesor financiero? Va a tener asesor financiero aquel que esté pensando en mejorar. Aquel que esté pensando en salvar su empresa, que mira que va por las recomendaciones y observaciones de su contador, que va a la deriva, donde hacer ajustes técnicos, o qué invertir, en dónde incrementar tu actividad, dónde focalizar determinadas áreas de tu vida productiva. Con el banquero, por ejemplo, con el banquero, si hay una deuda, cómo refinanciar esa deuda, cómo hacer una consolidación de deudas, o cómo fragmentar determinados sucesos de tus datos financieros. Perdón. Y hablando de estas personas que te pueden ayudar, traigo a colación un ejemplo. Hay en mi ciudad, en la ciudad de San Salvador precisamente, un comerciante que se ha dedicado históricamente, su familia, a vender aparatos de música, repuestos eléctricos, de aparatos eléctricos, con unos stock espléndidos. Bien, cuando el negocio lo manejaba la madre de este profesional, porque es un profesional, es administrador de empresa, ha vivido en los Estados Unidos y vino. La madre tuvo que partir y le dejó a él encomendada 2 tiendas, una en la ciudad de San Salvador y otra en San Miguel. Pero resulta que a las primeras de cambio se va viendo que este comerciante va entrando cada vez en más deudas. Tomaba dinero
según me lo manifestó su contador, tomaba dinero para salir a comprar cosas que no necesitaba. Carros que estaban fuera de su alcance en el momento. Por ejemplo, hacía promociones en la ciudad de Santa Rosa de Lima, donde abrió una sucursal donde se hacía competencia con él mismo, poniendo promociones improcedentes. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema que ha venido cayendo es en un endeudamiento excesivo, en una descapitalización y en una reducción de sus inventarios. Pero miren qué dramática situación, al grado que tiene deuda con sus trabajadores, con sus proveedores y con el fisco. Entonces, lo que ha venido haciendo él en el transcurso de estos últimos años es entrar en un deterioro porque no quiso discutir sus finanzas con profesionales entendidos, porque no quiso hacer ajustes y porque no quiso modificar sus hábitos de consumo. No es posible hacerle competencia a sus mismos negocios. No es posible desoír los cobros persistentes que están haciendo los proveedores, porque los proveedores, cuando usted no le paga, lo que primero que hacen es suspenderle el abastecimiento de la mercadería, porque el banquero, cuando usted no le paga, le pone sobrecargo de intereses o multas y le deja desfinanciada su actividad productiva. Si los trabajadores están con deudas de 2 o 3 meses o más que no les pagan, pues van a trabajar a desgano. Mire cuánto problema ocurre cuando el comerciante, cuando el inversionista no acude a tiempo a los consejos de sus asesores financieros. Pero miren qué problema más dramático es en el que se ve envuelto un comerciante desequilibrado,